Muy bien, pues Santiago Gómez, no sé cuántos le conocéis, él es profesor en el CEAS y profesor también en la Universidad Jaume I de física, profesor de física, de manera que ¿a quién mejor podríamos invitar para que él nos explique cómo funciona ese universo que desde hace tanto tiempo se ha comparado con una enorme maquinaria de reloj, ¿verdad?, absolutamente precisa. Pero más allá de la analogía están los datos reales y Santiago Gómez pues, nos va a desvelar buena parte de ellos. Ahora habla él y luego podremos preguntarle. Gracias, Santiago. De nada. Vale, pues si puedes poner ya la presentación. Yo empezaría con esta pregunta. ¿Os ha ocurrido alguna vez el compromiso de ir a un cumpleaños y decir, corta la tarta? ¿Os ha pasado? Bueno, vale. ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Cuántos somos? A ver, 11. ¿Y cómo lo corto? Y los demás mirando, a ver si cortas. Al final dices, bueno, 11, mira, lo corto en 16, que es más fácil, y luego los 5 más golosos que repitan, ¿vale? Podríamos hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo cortaríamos una tarta teniendo la certeza de que estamos haciendo sectores circulares exactamente idénticos, ¿vale? Ahí tenemos la tarta. Si lo cortamos por la mitad, si tenemos que cortarlos por la mitad, es muy fácil. Simplemente, bueno, más fácil entre comillas, simplemente tenemos que delimitar dónde está el centro. En cuanto nosotros sepamos dónde está el centro del círculo, si nos lo señala, pasaremos el cuchillo por ahí, una diagonal, y habremos cortado la tarta en 2 sectores exactamente iguales, ¿verdad? Si nos piden que la cortemos en 4 trozos, pues está muy claro, tenemos que hacer 2 cortes perpendiculares a 90 grados. El primero es muy fácil, si nos señalan el centro, hacemos el primero, pero ¿y el segundo? ¡Ay, qué fácil es equivocarse y que en lugar de 90 grados sean 89 o sean 91! Y entonces a lo mejor pues hay alguno que se enfada, ¿verdad? Y si nos piden que cortemos la tarta en 8 trozos, pues está claro que luego tenemos que hacer las correspondientes bisectrices a 45 grados cada uno. Entonces, si nos piden que cortemos en 8 trozos, está claro, a 45 grados, ¿verdad? Pero qué difícil es acertar y hacerlo justo, ¿verdad? Más difícil todavía es cortar en 3 trozos, a 120 grados, ¿verdad? 3 trozos, que sean idénticos. Bueno, el primero de ellos está muy claro, justo del centro para afuera, ¿verdad? ¿Y los otros 2? Pues hay que poner 2 cuchillos más o menos simétricos y calculando que los ángulos sean idénticos. Difícil, ¿no? Difícil. Más difícil todavía. ¿Qué pasa si queremos cortar la tarta en un trozo que sea justo 1/3 y en otro trozo que sea justo 2/3? Ahí no tenemos la referencia de la simetría, ¿verdad? Es más difícil. Tenemos que afinar mucho, ¿no? Tenemos que afinar mucho. Y seguro que no lo vamos a hacer perfecto, ¿verdad que no? Bueno, ¿por qué os cuento esto? Recordad esto que acabamos de decir de 1/3 y de 2/3, ¿vale? Porque luego va a salir en la presentación. Bueno, pues vamos adelante. El término ajuste fino del universo se refiere a la observación de que las leyes físicas del universo y las constantes físicas parecen estar finamente ajustadas, a propósito, aposta, para permitir la existencia de la materia y a partir de ella la vida tal como la conocemos. Y esto es algo que a muchos científicos le ha llamado muchísimo la atención. Y hay científicos y filósofos que han empezado a plantearse, como veremos al final, en una cita, si realmente este universo corresponde a un diseño inteligente y hecho a propósito con la idea de que nosotros lo podamos observar. Bueno, hay 4 leyes fundamentales. En estos 25 minutos o 40 minutos que pueda durar mi charla, no la he cronometrado,
Va a ser un resumen de todas las ciencias físicas. No os asustéis, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Pero hay 4 leyes fundamentales, que es la interacción gravitatoria, que se ocupa del estudio de por qué las masas se atraen, el Sol y la Tierra se atraen, la Tierra y la Luna se atraen, la Tierra y una persona se atraen, la Tierra atrae a la persona atrae a la Tierra, exactamente con la misma fuerza. Muy bien, estudiaremos la interacción gravitatoria, le daremos un vistazo. También vamos a darle un vistazo a la interacción electromagnética, que es la atracción entre cargas eléctricas, y cuando no están en reposo, sino que están en movimiento, es la interacción magnética, que están relacionadas. Luego, ya hay 2 interacciones que son menos conocidas, ¿vale? La gravitación y la electricidad, todos la conocemos, ¿eh? Si nos tropezamos y nos caemos, nos enteramos en qué consiste la interacción gravitatoria, y si metemos los dedos en el enchufe, que algunos lo hemos hecho cuando éramos pequeñitos, también nos enteramos de qué va la electricidad, ¿verdad? Pero la interacción fuerte ya es un poquito más oculta, está un poco más disfrazada. La interacción fuerte tiene que existir para que puedan existir los núcleos atómicos, ¿vale? Porque están formadas de protones, estas bolas que las hemos pintado de color rojo, y neutrones, las que están así de color más oscuro. ¿Cómo es posible que 2 protones puedan coexistir juntitos cerca, siendo que sabemos que 2 cargas del mismo signo se repelen? Pero claro, se repelen electromagnéticamente, pero se atraen con la interacción fuerte. A esa distancia tan pequeña, la interacción fuerte es más fuerte, por eso se llama así, que la repulsión electromagnética. Estudiaremos también lo que es la interacción débil. Esta es la menos conocida de todas y la que todavía se está investigando en muchos aspectos. La interacción débil se refiere a la desintegración de las partículas pequeñas, los protones, los neutrones. Hablaremos un poquito de ellas. Veis que aquí hay una serie de líneas, unas rectas y otras curvas. Esto es una fotografía sacada, lo que se llama una cámara de hidrógeno, una cámara de burbujas. Dentro de esa cámara se han metido átomos de hidrógeno, es un gas muy enrarecido, es decir, es muy poco denso, y las partículas elementales que atraviesan esa cámara, que está dentro de un campo magnético, las que son neutras, los neutrones, los neutrinos, pasan en línea recta, en trayectoria rectilínea, no se enteran que hay un campo magnético, pero las partículas que están cargadas, depende del signo, se ponen a girar en circunferencias o en tirabuzones. Si son de un signo, giran a derechas, si son de signo contrario, giran a izquierdas. Curiosamente, ¿verdad? Y aquí tenemos algo muy curioso. Fijaos que en un momento determinado, de un punto salen varias curvas. Ahí lo que ha ocurrido es que una partícula se ha desintegrado, se ha roto. Eso es lo que veremos en la interacción débil. Bueno, vamos adelante. Empecemos con la interacción gravitatoria. Vamos a darle un vistacito y así recordáis lo que seguro estudiasteis en los cursos de secundaria. Esta es la ley de la interacción gravitatoria, la fórmula general de Newton, ¿vale? La fuerza con que se atraen dos masas es proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran entre ellas, y el factor de proporcionalidad es esa letra G mayúscula que se llama constante de gravitación universal. Esa constante tiene un valor determinado, se ha medido en el laboratorio, y analizaremos qué pasa si esa constante creciera, si fuera diferente, si fuera más grande o más pequeña. Fijaos, si la constante G aumentara, entre otras cosas, ¿vale?, la fuerza gravitacional sería más fuerte, está claro, ¿verdad? Si G aumenta la parte derecha de la igualdad, por lo tanto, aumentaría la parte izquierda de la igualdad. Si disminuyera, entonces sería más débil. Implicaciones. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pues fijaos, si G fuera más pequeña, nuestro planeta tendría que orbitar alrededor del Sol a menor velocidad. Si no, nos escaparíamos, ¿sí? O bien a menor velocidad, o bien desplazarse en una órbita más cercana al Sol. Bueno, menor a velocidad, no pasa nada. ¿Qué implicaciones habría ahí? Pues que tardaríamos más tiempo en cumplir un año, ¿vale? Bueno, se podría vivir. Ahora,
desplazarnos en una órbita más cercana al Sol, ahí habría problemas, ¿eh? Nos quemaríamos, ¿verdad? O podríamos tener muchos problemas en ese sentido. Al revés, si G fuera mayor, nuestro planeta tendría que orbitar alrededor del Sol a mayor velocidad, los años serían más cortos, o bien desplazarse en una órbita más alejada, nos moriríamos de frío, ¿verdad? Pero más grave quizá sería la siguiente implicación. Si G fuera mayor, el Sol implosionaría, si fuera menor, explotaría. Fijaos, en el Sol ocurre que hay un equilibrio de fuerzas. Es decir, el Sol es gas, ya lo sabéis, es hidrógeno principalmente, y helio, es un gas que está incandescente, es decir, a muchísima temperatura, y en termodinámica sabemos que eso tiene relación con la presión. Es decir, debido a que es un gas que está muy caliente, hay una presión de dentro a fuera, intentaría explotar, pero como es una estrella con mucha masa, es una estrella muy masiva, es decir, un cuerpo estelar muy masivo, de muchísima mayor masa que nuestro planeta, entonces la atracción gravitatoria tira de fuera hacia adentro. Hay un equilibrio, pero claro, si G creciera en un momento determinado, entonces el Sol se comprimiría por efecto gravitatorio. Si fuera menor, entonces la presión del gas podría más que la atracción gravitatoria y el Sol explotaría, que es lo que ocurre, efectos que hemos visto que ocurre pues, en las estrellas que en un momento dado implosionan y luego explotan, convirtiéndose, por ejemplo, en estrellas de neutrones, incluso llegan a formar agujeros negros, ¿verdad? Bueno, vamos a darle un vistazo a la interacción electromagnética. La fórmula es parecida, si os dais cuenta es muy similar. Lo que pasa es que en lugar de haber aquí un producto de masas, nos encontramos con un producto de cargas. También la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y el factor de proporcionalidad es otro, que tiene un valor también que se ha calculado, 8,98, etcétera, se conocen más cifras decimales. Este es el valor de K. ¿Qué pasaría si K cambiara? Si K fuera mayor, por ejemplo, los electrones en los átomos deberían estar situados más lejos del núcleo. Habría menos tipos de elementos, ya que los núcleos no aguantarían la presencia de muchos protones, porque se repelerían entre sí. O bien los isótopos tendrían que tener muchos más neutrones, mucho más pegamento, por decirlo de alguna manera, para poder tener atrapados esos protones en el núcleo. Y por lo tanto la materia sería más pesada. Una K grande implicaría que solo habría hidrógeno en el universo. Una K grande implicaría que los protones se repelerían, la repulsión electromagnética sería más grande que la atracción fuerte, y entonces no podrían coexistir en los núcleos de los átomos, ¿vale? Nada más habría hidrógeno, porque el hidrógeno tiene un protón nada más. Evidentemente con hidrógeno no podría existir la vida. La vida existe con hidrógeno, carbono y oxígeno principalmente, también con nitrógeno y otros. Muy bien, a la inversa, si K fuera menor, los electrones deberían estar situados más cerca del núcleo, los núcleos atómicos admitirían tener muchos más protones, por lo que la existencia de núcleos ligeros como el carbono, el hidrógeno o el oxígeno, fundamentales para la vida, se vería reducida, apenas encontraríamos ese tipo de átomos, no existiría la vida como la conocemos. Muy bien, vamos con otras implicaciones. La actividad biológica a nivel celular depende en gran medida de interacciones electrostáticas. Un cambio en la constante K influiría en un gran número de procesos biológicos como la respiración celular o la formación de las proteínas, por ejemplo. Y de esto, pues los biólogos deben conocer bastante más que yo. Vamos ahora a la interacción fuerte. Fijaos, recordad que hemos dicho que la interacción fuerte aparece en el interior de los núcleos, es decir, cuando los protones están muy cerca, muy cerca, muy cerca, entonces se atraen con una interacción que es más fuerte que la repulsión electrostática. Mirad, en este gráfico es un poco técnico, pero voy a intentar explicarlo. Esto es lo que se llama un pozo de potencial, ¿vale? Esto sería la energía potencial y esto R es la distancia a la cual se encuentran dos neutrones. Dos neutrones en el núcleo de los átomos se atraen. Sí, se atraen, pero es que son neutros. ¿Cómo es posible que se atraen si no tienen carga?
es que aquí en neutrones no funciona la atracción o repulsión electrostática, funciona la interacción fuerte, se atraen. Y fijaos en un detalle, fijaos que la curva marca una zona que está por encima del eje R, ¿verdad? Eso quiere decir que a estas distancias tan pequeñitas los dos neutrones se van a repeler, ¿vale? Esta energía positiva significa repulsión. La energía negativa significa atracción. De manera que si separamos los neutrones, bueno, seguirán atrayéndose, pero muy poquito ya, prácticamente a cierta distancia ya no se atraen. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que habrá una posición, justo aquí, el mínimo de potencial es el equilibrio. A esta distancia es donde les gustará mantenerse esos dos neutrones, ¿vale? Esa sería la distancia de equilibrio. Exactamente igual ocurre cuando interactúan dos protones. Mejor dicho, empecemos con un neutrón y un protón. También se atraen de la misma manera. Un neutrón y un protón son nucleones y se atraen exactamente de la misma manera. Cuando están muy cerca, se repelerían, no pueden acercarse demasiado, pero si los alejamos un poquito, la interacción fuerte disminuye rápidamente. Tienen que estar muy cerca para poder atraerse y atraerse con cierta, con cierta significatividad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entre dos protones? Bueno, ya sabemos que entre dos protones hay repulsión electrostática, pero también hay atracción fuerte, de manera que la suma de los dos es lo que produciría la interacción definitiva entre dos protones. Observáis que entonces aparece una zona de repulsión, otra zona de repulsión por aquí, pero aquí una zona de atracción. Entonces, dos protones que estén situados a esta distancia uno de otro, finalmente se van a atraer. Y eso es lo que nos permite explicar que puedan existir en el interior de los átomos, ¿vale? Bueno, a ver, implicaciones si cambiara la interacción fuerte. Con un aumento en la intensidad de la interacción fuerte se formarían elementos químicos más pesados en detrimento de los ligeros. Es decir, si la interacción fuerte aumentara, entonces se podrían aglomerar más protones. Fijaos, se ha calculado que un aumento de un 2% implicaría que ya no existiría hidrógeno. Ya no habría hidrógeno. Una disminución en la intensidad de la interacción fuerte irían desapareciendo elementos pesados. Ya no tendríamos a lo mejor pues, el hierro o el uranio o el estroncio, cualquier elemento que esté más en la parte inferior de la tabla periódica. Una disminución de un 5%, solamente un 5%, implicaría que solo existiría hidrógeno. Fijaos, un aumento de un 2% no existiría hidrógeno, existirían elementos más pesados. Una disminución del 5% ya no habría ningún otro elemento químico, como los que luego nos presentará el siguiente ponente. Solamente habría hidrógeno, no podría existir la vida tampoco. Vamos con la interacción débil, esa que os he explicado antes. Recuerdo que estas trayectorias rectilíneas es la trayectoria, el paso por donde ha pasado una partícula que lo que ha hecho ha sido chocar con átomos de hidrógeno, los ha excitado. Cuando el átomo de hidrógeno desciende a su nivel básico de energía, emite un rayito de luz, y eso es lo que nos permite fotografiar por dónde ha pasado cierta partícula. Midiendo el radio de giro de esas trayectorias podemos determinar de qué partícula se trata. Muy bien, pues como os decía, aquí podemos ver también una desintegración de una partícula. Bueno, vamos a analizar un poquito la interacción débil. Voy a intentar explicaros lo mejor que sepa para no aburriros. Fijaos, la interacción débil tiene que ver con la desintegración de, sobre todo, por ejemplo, protones y neutrones, son nucleones, son bariones. Hay 6 tipos de quarks y luego otros 6 que son los antiquarks, las correspondientes antipartículas, ¿vale? Les han puesto los científicos nombres muy curiosos, ¿no? Arriba, abajo, encanto, extrañeza, cima y fondo. Bueno, les han querido poner esos nombres, les ha apetecido, y entonces, pues la inicial U, D, C, S, T, B. Bueno, lo curioso
de todo, fijaos, un quark up, por cierto, voy a poner ya la imagen siguiente, los quarks son las subpartículas de las que están compuestos los protones y los neutrones. Aquí, por ejemplo, tenéis un neutrón, está compuesto por 3 quarks, un quark up de carga 2/3 y 2 quarks down de carga menos 1/3. Claro, si sumáis 2/3 menos 1/3 menos 1/3, eso da 0. Por eso la carga del neutrón es 0. Pero un protón está formado por 2 quarks up y un quark down. Esta es una posibilidad. 2/3 más 2/3 son 4/3 menos 1/3, 3/3, que es 1. Por eso la carga del protón es la unidad elemental, ¿vale? Bueno, casualidad, ¿verdad? 2/3 y 1/3, exactamente. No es 2/3, bueno, 2/3 ya sabéis que es 0,666 periodo, ¿verdad? Qué difícil es apuntar, ¿verdad? Y hacer 2/3 de la carga elemental positiva y 1/3 de la carga elemental negativa. Qué ajuste más fino, ¿verdad? Esto tiene que ver con la desintegración neutrónica, por ejemplo, luego veremos la desintegración protónica. Es algo fascinante. Fijaos lo que puede ocurrir en un momento determinado. En un momento determinado, un neutrón de un núcleo atómico misteriosamente se rompe, se desintegra, formando un protón, un electrón y esto que es aquí, bueno, vamos a llamar, es un antineutrino electrónico, olvidaros de esto. Neutrón se rompe en un protón más un electrón. El electrón y el antineutrino electrónico salen disparados, tienen muy poquita masa, entonces salen a gran velocidad y escapan del núcleo, pero el protón se queda. Es decir, ese elemento químico ha perdido un neutrón y ha ganado un protón. Es lo que ocurriría, por ejemplo, en este caso, el plomo 82-214, 82 es el número de protones que tiene el plomo, se convierte en bismuto 83, es decir, el plomo ha ganado un protón. De tener 82 protones, tiene 83 protones. Eso es la desintegración. Esto ocurre muy frecuentemente en la naturaleza y hay familias radioactivas que se van desintegrando hasta conseguir un isótopo químico que es estable y ese ya no se desintegra o no se desintegra tan fácilmente. Vemos algo todavía mucho más raro, fijaos, la desintegración protónica ocurre al revés. Resulta que depende de dónde esté colocado el isótopo químico, un protón se rompe formando un neutrón más un electrón positivo, se llama positrón, es la antimateria del electrón, más un neutrino electrónico, ¿vale? El positrón y el neutrino electrónico salen despedidos del núcleo y el protón se ha convertido en un neutrón. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el nitrógeno 713. De tener 7 protones, pierde 1 porque uno de ellos se ha convertido en neutrón. Luego tiene 6. El número de nucleones no cambia porque simplemente una partícula que era antes un protón se ha convertido en un neutrón pero sigue estando ahí. El número de nucleones no ha cambiado. Bueno, paso rápidamente porque esto a lo mejor no os interesa mucho, pero ¿qué implicaciones podría tener una variación en la interacción débil? Fijaos, se ha calculado, este autor ha calculado que un aumento en la intensidad de la interacción débil podría llegarse a la extinción de casi todos los elementos químicos. Otra vez estamos en las mismas, nos quedaríamos nada más con hidrógeno. Bueno, hay otros aspectos a considerar. Os voy a traer solamente algunos. Esta mañana, por cierto, en el vídeo que ha presentado Cele, ha mencionado algunas cosas curiosas de Júpiter, ¿recordáis? Y del campo magnético terrestre. Yo os voy a presentar aquí algunas otras. Vamos a ver, ajuste fino en las constantes físicas. Y hemos dicho que protones y electrones tienen exactamente la misma carga. El protón tiene carga 1 positivo, el electrón carga 1 negativo.
¿Podría ser que uno fuese 1 positivo y el otro menos 0,99 negativo? Pues no, tiene que ser más 1 y menos 1 exactos. Si no, no funcionaría, no existirían los átomos, que deben ser neutros. Ya hemos hablado de las cargas fraccionarias de los quarks, exactamente 2/3 de la carga positiva elemental y menos 1/3 de la carga negativa elemental. ¿Cómo es posible? Otro detalle, fijaos, la masa de un neutrón es aproximadamente la masa de un protón más 2 veces la masa del electrón. Están en esa proporción. Una variación de 1 en 1000 de la masa del protón o del neutrón implicaría la desaparición de los elementos químicos, no habría ninguno, según Stephen Hawking, Borrow y Tipler. Curioso, ¿verdad? Una variación de 1 en 1000, una milésima, que variara la masa del protón o de la masa del neutrón. Otros detalles, fijaos, esta fórmula que veis ahí rara, no os preocupéis, os la explico y... ¿Alguien la sabe? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es C? Lo tenéis que saber seguro. ¿Qué es C? La velocidad de la luz, ¿verdad? C es la velocidad de la luz. Bueno, pues 299.000, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? A esa velocidad se mueve la luz. Pues la velocidad de la luz tiene que ver con la K que hemos visto al principio de la interacción electrostática y tiene que ver con la mu sub 0, que es la permeabilidad magnética correspondiente al campo magnético, ¿vale? Es decir, está relacionada con el campo electrostático y con el campo magnético. Por eso, la luz tiene ese valor, exactamente ese valor, y eso es lo que le inspiró a Einstein la teoría de la relatividad. La velocidad de la luz tiene que ser la misma respecto a cualquier observador. Otra incógnita tremenda que nos presenta la física, o una cuestión a pensar muchísimo que nos presenta la física del siglo XX, ¿verdad? Pues el valor de C tiene que ser justo el adecuado para que la interacción electromagnética tenga lugar, porque la luz, el fotón, es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Es decir, los físicos teóricos explican por qué dos protones se repelen a distancia, no hay nada entre ellos. ¿Qué es lo que se mandan? Se mandan un fotón virtual. Un protón envía un fotón al otro y el otro lo recoge como si recibiera una pelota, ¿verdad? Hacia atrás, ¿verdad? Y la suelta y la tira. Se va hacia atrás y me llega a mí otra vez, que me voy hacia atrás y devuelvo ese fotón. Y así se van mandando fotones y se van repeliendo cada vez más lejos. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo se explica? Pues bueno, el fotón es la partícula que permite explicar la interacción electrostática. Una variación de la velocidad de la luz implicaría inmediatamente una variación de K y de mu, con las consecuencias que ya hemos visto. Aquí tenemos otra fórmula. Esta fórmula, fijaos, nos dice que la energía de un fotón de luz es proporcional a la frecuencia. La frecuencia es el color, por entendernos de alguna manera, ¿vale? Es decir, la luz roja tiene una frecuencia distinta a la luz azul o a la luz violeta o ultravioleta o a los rayos X. Cada color, cada luz tiene un color diferente y a cada color le corresponde una frecuencia. La frecuencia es la forma en que vibran. Puede vibrar muy rápido, frecuencia alta, o puede vibrar más despacito, frecuencia más baja, ¿vale? Las luces del espectro visible, las que se mueven más rápido sería la luz violeta. El ultravioleta ya no lo percibimos con los ojos, pero se movería más rápido todavía. En cambio, la luz roja se mueve más despacito, ¿de acuerdo? La infrarroja se mueve más despacito todavía, y no digamos ya las microondas, las ondas de radar, ondas de radio y televisión, que ya se mueven mucho más despacito. Bueno, pues la constante que relaciona la energía de un fotón con su frecuencia es esa letra H, que es la constante de Planck. Fijaos que es una constante que tiene un valor muy pequeñito, 6,6 por 10 elevado a menos 34, valor muy pequeñito, pero calculado. ¿Y qué pasaría si ese valor cambiara? Fijaos, si la constante de Planck fuera mayor, la energía que transportarían los fotones sería mayor. Si esto aumenta, aumenta la energía. ¿Qué pasa si la energía de un fotón aumenta? Pues que nos golpearía y podría destruir las células, que es lo que ocurre cuando nos exponemos al sol en verano
al mediodía, que nos llega radiación ultravioleta que ha podido traspasar la capa de ozono y que puede producirnos cáncer de piel. Bueno, pues no tendríamos que esperar a la radiación ultravioleta. Si H fuera más grande, directamente la energía de los fotones que nos llegaría sería mayor y la luz visible, que no nos hace daño, nos haría daño, nos produciría cáncer de la retina, por expresarnos de alguna manera. La luz inocua actual, como la luz visible o la radiación infrarroja, podrían volverse tan nocivas como la radiación ultravioleta o los rayos X. Así que el valor de H está bien donde está. Bueno, otras características que podemos considerar que hacen posible la existencia de vida en nuestro planeta. Fijaos, un detalle muy interesante. Si la distancia entre estrellas se redujera en un factor 10, habría cambios drásticos en las trayectorias planetarias. La estrella más próxima a nosotros, después de nuestro sistema solar, es Alfa Centauro. Está a 3 años luz, 3 años y medio luz aproximadamente, ¿no? Si en vez de 3 años luz fuera 3 meses luz, 12 veces menos, ¿vale? Eso implicaría que afectaría mucho a las trayectorias de los planetas de nuestro sistema solar. Júpiter haría otras cosas y nosotros haríamos otras cosas, y a lo mejor incluso hasta nos podría sacar de la órbita. Así que estamos muy bien donde estamos. Como exponía esta mañana en el vídeo que ha presentado Cele, estamos en un extremo de la galaxia, no estamos en el interior de la galaxia, cerca de otras estrellas que podrían influirnos gravitacionalmente. Estamos en las afueras de nuestro barrio, donde las estrellas están suficientemente lejos como para no afectarnos gravitacionalmente y que podamos cómodamente estar dando vueltas alrededor de nuestro Sol. La distancia entre la Tierra y el Sol. Fijaos, se ha calculado que un 1% más lejos o un 5% más cerca implicaría la inexistencia de vida en este planeta. Un 1% más lejos nos moriríamos de frío, un 5% más cerca pues nos achicharraríamos. Así que estamos a la distancia del Sol adecuada. La Luna también está a la distancia adecuada. Una variación entre la distancia entre la Tierra y la Luna podría llegar a incidir catastróficamente sobre las mareas. Si la Luna se acercara, podría influir muchísimo en las mareas y las costas sufrirían enormemente. La inclinación del eje. Esto es otro detalle que hemos pensado. Una inclinación mayor implicaría mayores regiones de la Tierra que serían inhóspitas. Fijaos, Urano, por ejemplo, no orbita alrededor del Sol con su eje perpendicular a la órbita como nos pasa a nosotros. Nosotros en realidad no es exactamente perpendicular, sino que está un poquito inclinado, por eso tenemos estaciones, ¿vale? Urano tiene una inclinación del eje que es casi 90 grados. Es decir, está girando así, con lo cual, durante medio año, Urano, pues esta parte está muy afectada por la luz del Sol y esta parte está completamente en tinieblas. Esta parte está a centenares y centenares de grados, esta parte está a muchos grados bajo cero. Eso es lo que nos pasaría a nuestro planeta si su eje se inclinara 90 grados como está el de Urano. Podríamos vivir a lo mejor cerquita del Ecuador, tendríamos luz durante 6 meses, oscuridad, sería un poco como lo que ocurre en los polos, y tendríamos una temperatura intermedia. Podría existir la vida, pero en un margen muy pequeño del planeta. Muy bien, más cosas a comentar, por ejemplo, la velocidad de rotación. ¿Qué pasaría si la Tierra disminuyera su velocidad de rotación sobre sí misma? Una disminución implicaría grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche. Rotar más despacio significa que cada día, si no son 24 horas, que fueran 50 horas, imaginaos, la cantidad de horas de sol que nos llegarían. Habría grandes, enormes diferencias entre la temperatura de la noche y la temperatura del día. Durante el día podríamos llegar a lo mejor a 100 grados y por la noche podríamos llegar a menos 80, por decirlo, ¿no? Habría también consecuencias en la intensidad del campo magnético. Afectaría a las corrientes marinas, la formación de huracanes. Así que la velocidad de rotación de la Tierra está muy bien, es la que es, no la toquemos. Composición de la atmósfera. Un 78% de nitrógeno,
un 21% de oxígeno, un poquito de argón y un poquito, mucho más poquito de CO2 y hay otros componentes, un poquito de helio también, hidrógeno. Pero fijaos, los componentes principales son, por supuesto, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué pasaría si aumentara la proporción de oxígeno? Pues nos cuesta apagar los incendios, ¿verdad? Mirad el de Tenerife hace poco. U otros incendios. Nos costaría muchísimo más. A lo mejor los bosques enteros, el Amazonas entero, se perdería si la proporción de oxígeno fuera mayor. Y si fuera menor, pues que no podríamos respirar como respiramos ahora. Estaríamos a lo mejor jadeando constantemente. Muy bien. Bueno, no sé si estáis muy cansados, estoy casi terminando. Dejo lo del nivel de resonancia energética porque igual lo vas a tocar. ¿No lo vas a tocar? Hablo un poquito de él. A ver, nivel de resonancia energética. Paso un poquito a la tabla periódica de los elementos. Mirad, seguro que habéis visto la tabla periódica de los elementos en algún momento, ¿verdad? Aquí está el hidrógeno, tiene un protón, aquí está el helio, 2 protones, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? Cada elemento tiene un protón más que el anterior. Los científicos han pensado que estos elementos se han ido formando en el interior de las estrellas. De hecho, bueno, en nuestro Sol lo que ocurre es que átomos de hidrógeno se fusionan para formar átomos de helio. ¿Y qué ocurre cuando este combustible se empieza a agotar? Pues que se empiezan a unir átomos de helio con átomos de hidrógeno, 1 más 2, para formar 3 átomos de litio, ¿sí? O bien átomos de litio más átomos de helio, 2 más 3, 5, para formar átomos de boro, y así sucesivamente. ¿Cómo se puede formar el carbono? Pues, por ejemplo, con berilio más helio, 4 más 2. ¿Cómo se puede formar el oxígeno? Pues, por ejemplo, berilio más berilio, 4 más 4, que forma 8, ¿sí? Bueno, pues el nivel de resonancia energética vendría a ser algo así como las condiciones que deben darse para favorecer la formación de ese elemento químico en concreto, ¿vale? Bueno, pues fijaos, un aumento del 1% del nivel de resonancia energética del oxígeno o una disminución del 4% en el nivel de resonancia energética del carbono implicaría que ya no habría carbono, que ya no se habría formado carbono, se habría formado solamente oxígeno. Y sin el carbono, pues no habría vida igualmente, ¿vale? Es decir, las cosas están muy bien como están. Posibles explicaciones. ¿Cómo es posible que el universo sea así de perfecto? ¿Cómo es posible que el universo esté tan finamente ajustado para que pueda existir la materia tal como la conocemos y además seres vivos que son capaces de darse cuenta de esta maravilla? ¿Cómo es posible? Posibles explicaciones. Vamos a ver. El principio antrópico. El universo está tan finamente ajustado porque si no fuera así no estaríamos aquí para darnos cuenta de ello. ¿Qué os parece este argumento? Se escriben libros, pero para mí es completamente insuficiente, no me da respuesta, no me satisface. Bueno, es de perogrullo. Digo, vale, está claro, si estamos aquí es porque está ajustado. Si no estuviera ajustado no estaríamos aquí, ¿vale? Pero no me explica nada. Otra explicación. En realidad no hay un único universo, sino muchos, una infinidad. Todos ellos posiblemente desajustadísimos. Pero el nuestro ha dado la casualidad de que está ajustado y entonces por eso vivimos en él, ¿sí? ¿Qué os parece este argumento? Bueno, la mayoría de los científicos no lo admiten, simplemente porque no es comprobable, es una hipótesis, ¿vale? Mira a ver si hay otro universo, porque lo más que podemos hacer con nuestros telescopios es captar luz de las últimas galaxias que vemos, que están dentro de nuestro universo y que siguen las mismas leyes físicas que aquí en la Tierra. Así que son de nuestro universo. No sabemos si hay más galaxias después, o sea, más allá, porque, por ejemplo, no nos ha llegado su luz todavía. No sabemos
si nuestro universo termina allí, donde ya no recibimos información, o sigue. Mucho menos podemos tener información de otros supuestos universos. Así que como eso no es comprobable científicamente, yo esta hipótesis tampoco la admito. Otra posible explicación. A ver qué os parece esta. A ver, tiene que haber explicaciones racionales, pero aún no se han encontrado. Es decir, no creo en un Dios diseñador. ¿La ciencia en su día ya lo explicará? Bueno, pero eso requiere tener fe en la ciencia. Bueno, vale, si no tienes fe en Dios, pero tienes que tener fe en la ciencia para creer que algún día la ciencia pueda encontrar una explicación, ¿no? Es una cuestión de fe también. Respetable esta explicación. La que a mí personalmente más me gusta, por supuesto, es que existe un diseñador inteligente que ha creado el universo con el propósito de que pueda existir vida, incluso seres vivos, que puedan observarlo y comprenderlo, y entonces reconocer a su creador. A mí es la hipótesis que más me convence. Termino con una cita y un texto bíblico. Este señor Greenstein dice: cuando estudiamos todas las pruebas, surge con insistencia el pensamiento de que ha de estar implicada alguna agencia, con minúscula, y luego se rectifica, o más bien agencia con mayúscula, sobrenatural. ¿Es posible que hayamos tropezado con la prueba científica de un ser supremo?, se plantea él. ¿Fue Dios quien modeló el cosmos tan providencialmente en beneficio nuestro? Y lo deja ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hemos terminado el vídeo esta mañana con este pensamiento del salmista. El firmamento proclama la obra de sus manos. Y si somos honestos y si somos sensibles a la fe, tendremos que reconocer que todo esto apunta, que no tenemos una fe irracional, sino que tenemos una fe que está basada en observaciones que pueden llevarnos a creer en un Dios diseñador. Muchas gracias.